siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así me habló el Señor: ve a comprarte una faja de lino, te la ajustarás a la cintura, pero no la meterás en el agua. Yo compré la faja conforme a la palabra del Señor y me la ajusté a la cintura. La palabra del Señor me llegó por segunda vez en estos términos: toma la faja que habías comprado y que llevas puesta a la cintura, ve enseguida a Perat y escóndela allí, en la hendidura de una roca. Yo fui a esconderla en Perat, como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo: ve enseguida a Perat
y recoge la faja que yo te mandé esconder allí. Yo fui a Perat, cavé y recogí la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba estropeada, no servía para nada. Entonces la palabra del Señor me llegó en estos términos. Así habla el Señor. De esta misma manera, destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que sigue los impulsos de su corazón obstinado, que va detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, será como esta faja, que ya no sirve para nada. Porque así como la faja se adhiere a la cintura del hombre, así yo me había adherido a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo del Señor, para que ellos fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no han escuchado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te hizo nacer. Al ver esto, el Señor se indignó y desechó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo: les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Provocaron mis celos con algo que no es Dios, me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Dios pide a sus profetas realizar muchas veces actos simbólicos que acompañan las palabras que predican. Hoy, en el texto que hemos escuchado del profeta Jeremías, más que un acto simbólico, tiene todas las características de una parábola. La podríamos llamar la parábola del cinturón de lino. Muy hermoso cuando alguien se lo ciñe, pero que en contacto con el agua durante mucho tiempo no sirve para nada. Dios se queja contra su pueblo porque fue hermoso ceñido como un cinturón de lino, adornando la cintura, pero ahora se ha contaminado, no sirve para nada, como la sal cuando se vuelve sosa solo sirve para pisarla. El pueblo de Israel se ha contaminado con otros dioses. Este pueblo malvado, que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón. Ya no sirve para nada. Palabras duras contra el pueblo elegido por Dios, que una vez fue importante, cuando realmente estuvo en una relación profunda de alianza con Dios, pero que ahora se ha contaminado con otros dioses y ya no sirve para nada. También en el Salmo, que está sacado del libro del Deuteronomio, capítulo 32, Dios se queja contra su pueblo con esas palabras desgarradoras. Despreciaste a la roca que te engendró. Olvidaste al Dios que te dio a luz. Has despreciado a tu madre, al que te engendró, al Dios que te dio a luz. ¿Qué podría decir el Señor también contra nosotros, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, que es pueblo de Dios cuando en su vida, en sus actos, muestra su identidad? Y su identidad es ser de Dios. El pueblo de Dios es de Dios. Esta es su identidad. Y en todo lo que hace, en su vida, en sus palabras, en sus actos, tiene que mostrar esto, ser de Dios, que es de Dios. Pero ¿qué pasa con este pueblo de Dios cuando no demuestra ser de Dios? Cuando el pueblo de Dios se olvida la palabra de Dios, ya no se conoce a Dios y no mantiene su identidad. Se contamina, ya no mantiene su identidad. Nosotros podríamos realmente preguntarnos a la luz de esta palabra, ¿qué quejas tendrá hoy Dios contra mí? ¿Qué quejas tendrá hoy Dios contra nosotros, su pueblo? Nos hemos olvidado también nosotros de la palabra de Dios. Tantas veces lo que anunciamos son nuestras propias opiniones, pero no la palabra de Dios. Le hemos dado la espalda a la palabra de Dios, creyendo incluso que sabemos nosotros más que Dios. ¿Somos realmente el pueblo de Dios? El Evangelio hoy nos presenta las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Las dos parábolas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común las dos? Lo que tienen en común es que el reino de Dios tiene una fuerza que es de Dios. El reino de Dios crece por la fuerza de Dios.
Tanto el granito de mostaza como la levadura que se pone en la masa crecen no por la acción humana. Crecen con una fuerza que no es nuestra. Nosotros nos creemos los constructores de todo en este mundo y los dueños de todo en este mundo, pero el reino de Dios lo ha sembrado Dios. Nosotros solo podemos ponernos al servicio del reino de Dios o ponernos al servicio del reino del maligno. Pero lo que no podemos nosotros es hacerlo crecer. Nadie se pone a tirar hacia arriba de una semilla que está creciendo, o de un pequeño brote de la semilla que está creciendo. Nadie se pone a tirarle para que crezca más, porque la arrancaría. El reino de Dios crece por una fuerza interna. ¿Y cuál es esa fuerza? La fuerza de Dios. Tenemos que recordar esto. Una fuerza que no es nuestra. Y comienza, en el caso del granito de mostaza, pequeño, humilde, como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Así comenzó en este mundo el reino de Dios, con la predicación de una persona, con la acción de una persona, la persona de Cristo, con el fracaso de una persona en la cruz, porque Cristo en la cruz fracasó. Así comenzó, pequeño, como grano de mostaza, la acción de Cristo y todo lo que desencadena esa acción suya. Pero nosotros, hermanos, creemos, hacemos profesión de fe, de que el reino de Dios está creciendo y se hará grande y será el árbol más importante. Realmente las parábolas que escuchamos hoy nos dan paz. El reino de Dios está creciendo, ¿sí? Y se hará grande, independientemente de que nosotros lo veamos o no. A veces solamente vemos crecer las cosas malas. A veces nos parece que el mundo está en manos del mal, ¿no? El reino de Dios está creciendo, será grande y será el árbol más importante. Es una cuestión de fe. Hoy día, hermanos, los que luchan por la justicia en este mundo, los que se ponen al servicio del reino de Dios, los que luchan a favor de la vida, son pequeños grupos, minúsculos, al lado de los grandes medios del mal. Y tantas veces como que se desaniman. Somos poquitos y se desaniman. Se ven pequeños al lado de los grandes medios del mal. Pero ¿se va a ver acaso lo que nosotros hacemos? ¿Pero realmente vamos a poder incidir en este mundo? Se preguntan esos pequeños grupos. Queridos hermanos, la parábola de Jesús nos anima a no dejar de trabajar nunca. No hay excusa. No podemos decir, nuestras acciones son tan pequeñas que no se ven al lado del poder del mal. ¿Qué son nuestras pequeñas obras? ¿Qué es lo pequeño que nosotros hacemos tan chiquitito? La palabra nos anima a no dejar de trabajar nunca, no ponernos excusas, porque el crecimiento del reino de Dios está asegurado por Él, está garantizado por Él. Dios hará crecer todo el bien que nosotros sembremos en este mundo. La causa del reino crecerá y se hará grande. El bien, la justicia, la paz, la honestidad, el amor,
todo lo bueno que nosotros sembremos en este mundo crecerá, se hará grande. Y esto sin duda, la palabra del Señor nos invita a creerlo. No nos desanimemos entonces, hermanos, en nuestras causas a favor del bien, porque Dios está con ellas. Es Él. Y crecerán por la fuerza de Dios y las hará crecer. No nos cansemos nunca de hacer el bien. Hermanos, oremos al Señor nuestro Dios. Te pedimos, Señor, por la Iglesia Universal, para que, guiados por tu Espíritu Santo, trabajemos junto a nuestros pastores, por el aumento de nuestra fe y de nuestro deseo de llevar tu palabra a quienes más la necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los obispos de Bolivia, para que tú les concedas un corazón entregado a sus iglesias locales y velen siempre por el peregrinar de sus fieles. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos aquellos hermanos migrantes que viven la pandemia fuera de sus tierras de origen, que por diferentes necesidades han debido abandonar, para que se vean socorridos por la generosidad de todos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las familias, para que sepamos aprovechar este tiempo de pandemia, de fortalecer y aumentar los lazos de amor en nuestros hogares, y que la presencia del Señor esté siempre en medio nuestro. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todos los trabajadores del área de salud, para que sepan poner al servicio de los demás su conocimiento y trabajo, para así poder dar mejor y mayor atención a quienes en estos momentos más lo necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestro hermano Gabriel Barrenechea Velasco en el día de su cumpleaños. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La bendición para Paulina Fernández de Nogales. Por ella oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos la salud para nuestros hermanos enfermos, Monseñor Giovanni Arana, Monseñor Pascual Limachi, Padre Claudio Brisón Nadó, Padre Leonardo Yarnelli Cobucci, Padre Linton, Padre Hilarión Pérez Mamani, Diácono Ronald López Barrio Nuevo, Diácono Néstor Márquez, Diácono Saturnino Candia, Nelly Juana Velasco Delgado, Elena Fernández Miñano, Alejandro Núñez Rosales, familia Núñez Rosales, familia Uribe Estrada, Luis Fernando Uribe Estrada, Eduardo Janco Quispe, familia Barra Rojas, familia Pazzi Quispe, familia Cano Pazzi, Valentina Uge, Gustavo Ariel Núñez Merino, Jorge Silva Verón, Rosa Verón Romero, Porfirio Mamani Canaviri, Gabriel Barrenechea Velasco, Griseldo Velasco Delgado, Ricardo Velasco Delgado, José Rodolfo Telles Flores, Raúl Charcas, Wendy Charcas, Gerson Charcas, Teresa Vargas, Johnny Olaguibel, Catherine Olaguibel, Diana Salazar, Janet Salazar, Marcelino Salazar, Willy Condori, Lourdes Mamani, Darío Jiménez, César Misericordia Ayavini, familia Solís Peñaranda. Por ellos, para que el Señor les conceda la salud, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Pidamos por nuestros hermanos difuntos, el padre Ernesto Colomer, que murió hace un día, María Matiasa Mamani de Santos, Reinaldo Mariaca, Vicente Aguirre, 10 días, Rufino Tarqui Sirpa, 1 mes, Lucía Quispe de Quispe, 2 días, Néstor Gavino Condori Tapia, Luis Ermitaño Quispe Cruz, Marcelo Araya, Jonathan Surco Machaca, Félix Mamani Reynoso, Javier Miguel Limachi Villa, 8 días, Arturo Escalante Mamani, murió hace 8 días, más Reinaldo Lima Fernández, Antonio Rojas Mamani, Orlando Choque Butrón, 8 días, Marcos Choque Calle, 8 días, Romualda La Ruta Cruz, 9 meses, Zacarías La Ruta, 2 meses, Dionisio Ibáñez Limachi, 8 días, Manuela Cruz, Sofía Ibáñez La Ruta, Luis Mamani Villanueva, 6 meses, Freddy Alavi Nina, 8 días, Cecilia Vino de Alavi, 8 días, Víctor Hugo Mamani Trujillo, Leonardo Coria Gómez, 8 años, Eugenia Mamani López, 1 mes, Rosa Collao, Víctor Leopoldo Ramos Estrada. Para que el Señor los lleve con él a la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, en tu bondad las oraciones que te hemos dirigido por nuestros hermanos necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y
digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Giovanni, Pascual y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Ernesto Colomer, María Matías Mamani de Santos, Reinaldo Mariaca, Vicente Aguirre, Rufino Tarqui Sirpa, Lucía Quispe de Quispe, Néstor Gavino Condori Tapia, Luis Ermitaño Quispe Cruz, Marcelo Araya,
Jonathan Surco Machaca, Félix Mamani Reynoso, Javier Miguel Limachi Villa, Arturo Escalante Mamani, más Reinaldo Lima Fernández, Antonio Rojas Mamani, Orlando Choque Butrón, Marcos Choque Calle, Romualda Laruta Cruz, Zacarías Laruta, Dionisio Ibáñez Limachi, Manuela Cruz, Sofía Ibáñez Laruta, Luis Mamani Villanueva, Freddy Alavi Nina, Cecilia Vino de Alavi, Víctor Hugo Mamani Trujillo, Leonardo Coria Gómez, Eugenia Mamani López, Rosa Collao, Víctor Leopoldo Ramos Estrada, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame.
puerto de mi vida. Háblame, yo quiero estar dispuesta a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, el Señor nos invita a recibir en nuestros corazones la palabra que Él nos transmite y hacerla vida en nosotros. Abramos todos nuestros sentidos para entender la grandeza del reino que nos promete y nos anuncia, y para discernir cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Bienvenidos a una nueva catequesis. Vamos a continuar hablando de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Acabamos la anterior catequesis hablando de la etapa de la monarquía. Recordemos que con el rey Salomón se logró un gran crecimiento, pero fue a costa de mucho sacrificio del pueblo, por ejemplo, de los altos impuestos. La siguiente etapa en la historia de la salvación que veremos es la de los dos reinos. A la muerte de Salomón le sucede su hijo como rey, el rey Roboam. Él va a las tribus del norte y entonces las tribus del norte le piden que aligere la carga que estaba suponiendo todo este crecimiento, tanto en impuestos, incluso algunos trabajos forzados. Y Roboam les dice a las tribus del norte: si el yugo fue pesado con mi padre, conmigo va a ser el doble. Es aquí que se desatan unos grandes conflictos entre las tribus del norte y las tribus del sur, y terminan en la división del reino. Es así que el reino del sur, también llamado Judá, va a ser reinado por Roboam, y el reino del norte, o Israel, va a ser reinado por Jeroboam. Aquí se divide la historia. Sin embargo, ambos reinos van a tener varios reyes, van a tener momentos de esplendor, pero también muchos momentos de decadencia. En esta época se da el florecimiento del movimiento profético en ambos reinos. Es así que en el reino del norte vamos a encontrar algunos profetas como ser Oseas, Jonás y Amós, y otros más. Y en el reino del sur vamos a hallar algunos de los profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas y otros más. Sin embargo, el reino del norte o Israel va a desaparecer de la historia en el año 722 a.C., porque en estas épocas estaba dominando un gran imperio, Asiria, y Asiria ataca al reino del norte, los destruye y lleva a muchas de estas personas al exilio, a Nínive, su capital en Asiria. Posteriormente viene la etapa del exilio. Por estas épocas surge una nueva potencia en todos estos territorios, Babilonia. Es así que el reino del sur o Judá empieza a tener conflictos con este imperio. Este imperio ataca Jerusalén, incendia la ciudad y destruye el templo. El templo era el centro religioso de toda esta nación. Lo destruye y lleva a muchas de estas personas de Judá al exilio. Se los llevan a Babilonia. Este va a ser un momento que va a marcar la historia de todo el pueblo hebreo, porque es un periodo de gran dolor. Se ha destruido su centro religioso, se ha destruido la capital y se ha llevado a muchos al exilio. Por ejemplo, uno de estos acontecimientos se nos narra en el Salmo 137, que nos dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sion. Entonces va a ser una época de gran dolor. Posteriormente sigue la etapa de la reconstrucción. En esta época se nos narra que hay un nuevo imperio que está dominando también estos territorios, que son los persas. Los persas acaban con los babilónicos y su rey, el rey Ciro, hace un decreto por el que permite a los judíos regresar a sus tierras. Es así que muchos regresan y cuando llegan a Palestina encuentran un panorama desolador. Las murallas destruidas, ciudades arrasadas, su templo destruido. Y empieza una etapa de reconstrucción, tanto del templo de Israel, que años más tarde va a ser reconstruido, de las murallas de la ciudad, como también un volver a los orígenes de su religión. Se vuelve a hablar de la alianza a través del culto, de la ley. Todo este movimiento de reconstrucción, tanto estructural como religioso, va a ser llevado a cabo por Esdras, Nehemías y Zorobabel. Posteriormente viene la etapa helenística. Los griegos, con Alejandro Magno, empiezan a dominar todo, se vuelven el nuevo imperio más poderoso. Derrotan a los persas y empiezan a asumir los territorios en los que estaban ellos. Es así que llegan a Palestina y toman posesión de ella.
Al principio la relación con los hebreos fue más pacífica. Posteriormente se vuelve más conflictiva, porque ellos buscaban la helenización de todos sus territorios. Esto significa que los territorios en los que estaban debían asumir su cultura, sus creencias, su religión. Esto obviamente molestó al pueblo hebreo y hubieron muchos conflictos. Para aplacar esto, se saquea el templo de Israel, que había sido reconstruido, recordemos, se saquea y se prohíbe que se practique la religión de los hebreos. Es así que no podían hacer sus sacrificios, no podían circuncidar a sus hijos, incluso a muchos de ellos se les obliga a comer carne de cerdo, que recordemos, para los judíos es una carne impura que no comían. Y todo aquel que no lo hacía era castigado con la muerte. Es así que para los hebreos se va a dar como dos movimientos. Se va a dividir el pueblo entre los que querían la helenización, querían asumirla, y los otros que querían seguir sus tradiciones. Entonces se va a dar una rebelión en el pueblo hebreo, tanto con los que querían la helenización como con el imperio que los estaba dominando. A esta rebelión la conocemos como la rebelión de los macabeos. Podemos profundizar esto, por ejemplo, en el libro de los macabeos, donde encontramos testimonios de martirio y de fidelidad a Dios. Pasan los años y surge un nuevo imperio, los romanos, que con Pompeyo en el año 63 entra a Palestina y toma posesión de ella, ¿no? Y son los nuevos amos de todo el mundo conocido. Hasta aquí se nos narra el Antiguo Testamento. Es en esta época, años después, que va a nacer Jesús. Pero eso es ya el Nuevo Testamento. Nos vemos en la siguiente catequesis.